Cuando lo vi salir por la puerta, con el teléfono aún en la oreja y las llaves en la mano, supe que algo dentro de mí iba a romperse esa noche. No porque se fuera. Se había ido muchas veces antes, por llamadas del trabajo, por emergencias inventadas o reales, por compromisos que siempre parecían más importantes que yo. Pero esa noche era distinta. Esa noche su ausencia tenía sabor a permiso. No dijo nada especial antes de irse, solo un vuelvo pronto y un beso en la frente, como quien besa a una estatua en una plaza que siempre está ahí sin importar nada. Yo asentí y sonreí por compromiso, pero por dentro estaba contando segundos. Sabía que se iba y que no iba a volver a tiempo. Sabía que me dejaba sola con él. Con su mejor amigo. Con el único hombre que me había mirado como mujer en años. No fue algo planeado, pero tampoco fue inocente. Llevaba días sintiéndome distinta. No dormía bien, me arreglaba más de lo habitual, compraba lencería que no pensaba mostrarle a mi esposo. No sabía qué buscaba, pero sabía que lo buscaba. Y esa noche, cuando la puerta se cerró tras de él y quedamos los tres en la mesa, con el vino casi vacío y las miradas pesando más que las palabras, entendí que lo que iba a pasar ya no dependía de mí. No del todo. Porque 3 meses antes cometí un error. Uno que cambiaría mi vida para siempre. Y ahora déjenme contarles cómo ocurrió todo realmente. Antes de compartir con ustedes el secreto que intenté esconder durante tanto tiempo, díganme en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo y respóndanme con sinceridad, ¿alguna vez guardaron una verdad tan peligrosa que al final no pudieron esconderla? Me puse el vestido azul. Ese que a él nunca le gustó del todo, pero que yo sabía que realzaba mis caderas, marcaba la cintura y caía con elegancia sobre mis piernas. Me maquillé sin prisas, delineando con cuidado los ojos y dándome un leve rubor que hacía años no usaba. Perfume, tacones, un collar sencillo. Me miré en el espejo como quien se examina antes de subir a un escenario. No por él. Por mí. Porque necesitaba sentirme viva, visible, presente. La casa estaba limpia, la mesa puesta, y el horno ya despedía ese olor acogedor a pan y carne asada. Emily, la novia de nuestro hijo, llegaría pronto, y para mí era una especie de prueba. No de ella hacia mí, sino mía hacia mí misma. ¿Podía seguir siendo la anfitriona cálida, la mujer interesante, la figura materna y femenina a la vez? Podía ser mirada con respeto, pero también con una chispa de admiración. No quería gustarle. Quería gustarme. Cuando sonó el timbre, mi marido aún no había llegado. Abrí yo. Era él, su mejor amigo. Su camisa desabrochada en el cuello, una botella de vino en la mano, esa sonrisa de medio lado que siempre había sabido usar como escudo y lanza al mismo tiempo. Llegué temprano, ¿te ayudo con algo?, dijo. Su voz tenía esa familiaridad peligrosa. Lo dejé pasar. Mientras ponía las copas sobre la mesa, sentí su mirada en mi espalda. No era invasiva. Era constante. Como si buscara recordar algo. O imaginar algo nuevo. Me di la vuelta y sonreí. El vino va bien con carne, ¿no? Él asintió, se acercó y por un instante nuestras manos se rozaron. El contacto fue breve pero eléctrico. No lo retiré. Él tampoco. Mi marido llegó 15 minutos después, hablando por teléfono, sin prestarle atención a nada más que a su voz. Me besó en la frente al pasar como siempre y soltó, me llamaron del hospital, tengo que ir. Lo siento. Intentaré volver rápido. Nadie protestó. Yo asentí. Emily llegó justo después, con una caja de postres y una sonrisa nerviosa. Se abrazó a mí con sinceridad. Supuse que sentía el peso de la ocasión. Yo también. La cena fue tranquila al inicio. Risas moderadas, conversaciones sobre viajes, trabajo, lo que uno dice cuando no quiere ir demasiado profundo. Pero a medida que el vino fluía, las miradas se volvían más densas. Él hacía preguntas que bordeaban el coqueteo, pero se quedaban en el terreno seguro de la insinuación. Yo respondía con ironía. Emily lo notaba. Era perceptiva.
Tal vez demasiado. Después de cenar, Emily pidió permiso para ir a su habitación. Dijo que estaba cansada del viaje. Nadie la detuvo. Cuando se fue, él y yo quedamos en el salón, con la botella a medias y la música suave llenando los huecos del silencio. Me senté al borde del sofá. Él al otro extremo. Hablamos del pasado, de cómo eran las cosas antes. Me preguntó si alguna vez había sentido que mi vida no era realmente mía. No respondí. Le pregunté si alguna vez había estado enamorado de alguien que no debía. Me miró sin decir nada. El silencio fue largo. Casi incómodo. Pero no lo era. Era tenso, expectante. Cuando me levanté para recoger las copas, él se acercó. Tomó la que tenía en mi mano y la dejó en la mesa. No dijo nada. Yo tampoco. Pero no me aparté. Entonces, sin palabras, sin aviso, ocurrió. We kissed. No fue un beso torpe ni brutal. Fue lento, cargado de historia, de años de miradas cruzadas, de palabras no dichas, de cuerpos que se habían evitado por respeto, pero que ahora se encontraban por necesidad. Me alejé después de unos segundos. Respiré hondo. Sentí una mezcla de vértigo y alivio. Como si algo inevitable hubiera ocurrido y al mismo tiempo, no hubiera vuelta atrás. Esto no debería haber pasado, dije. Él asintió, pero no parecía arrepentido. Yo tampoco lo estaba. No del todo. Subí a mi habitación en silencio. No encendí la luz. Me senté frente al espejo y me miré largo rato. Vi a una mujer mayor, pero no vencida. A una mujer que había cruzado una línea, sí, pero también a una mujer que llevaba años caminando al borde de ella. Esa noche no dormí. No podía. Cerraba los ojos y sentía sus labios, su aliento, el modo en que su mano tocó apenas mi cintura. Y al mismo tiempo la imagen de mi esposo con el teléfono, con su rostro cansado, su forma rutinaria de besarme, todo eso se mezclaba dentro de mí como una tormenta silenciosa. No fue pasión. Fue hambre. No fue amor. Fue necesidad. Necesidad de ser vista. De ser deseada. De existir. Y en algún lugar profundo de mi mente una pregunta comenzaba a tomar forma: ¿qué haría yo con esto ahora? Porque esa noche no fue el final. Fue solo el principio. Desperté antes de que amaneciera. Aún no había luz afuera, y el silencio de la casa era tan espeso que parecía una tela colgando del techo. No había soñado, o al menos no recordaba haberlo hecho. Solo tenía esa sensación extraña en el cuerpo, como si estuviera fuera de lugar, como si me hubieran movido mientras dormía y ahora mi alma no terminara de encajar en su sitio. Me quedé en la cama unos minutos mirando al techo, repasando los segundos de la noche anterior como si fueran parte de una película que no podía dejar de ver. Me pregunté por qué no me sentía más culpable. Pensé que iba a despertar abrumada por la culpa, por el arrepentimiento, por la conciencia de lo que había hecho. Pero no. Sentía un vértigo, una ansiedad tensa, sí, pero no culpa. Más bien una inquietud. ¿Y ahora qué? Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido. No quería encontrarme con nadie. Ni con él, ni con Emily. Ni con el reflejo de mí misma si podía evitarlo. Me duché en silencio, sin música, sin prisa. Me puse ropa cómoda, neutra, una blusa beige y pantalones oscuros. Me recogí el cabello. Ni un collar, ni un anillo. Como si quisiera desaparecer en el fondo de la escena. Cuando bajé a la cocina, él ya no estaba. Me refiero a su amigo. La copa de vino que había dejado junto al sofá ya no estaba, ni tampoco su chaqueta, que había colgado en la silla. Se había ido. No sabía si se había marchado temprano por evitarme o si simplemente quiso desaparecer sin dejar rastro. Me dolió más de lo que debería. Me pareció injusto que él pudiera simplemente irse, mientras yo tenía que quedarme con todo lo que eso implicaba. Preparé café. El sonido de la cafetera me pareció ensordecedor.
Abrí las ventanas para que entrara el aire fresco, tratando de convencerme de que no había pasado nada fuera de lo normal. Pero incluso el aire parecía distinto. Escuché pasos suaves en la escalera. Era Emily. Entró en la cocina en silencio, aún en pijama, con los ojos ligeramente hinchados por el sueño. Nos saludamos con un gesto leve. Le ofrecí café, asintió. Nos sentamos una frente a la otra, como dos desconocidas en una estación de tren. Tomaba pequeños sorbos de la taza, observándome sin hacerlo evidente. Yo desviaba la mirada, pero sentía su atención. Aún no sabía cuánto había visto, cuánto había intuido. ¿Dormiste bien?, le pregunté. Sí, gracias, respondió. Nada más. Ese intercambio breve, casi innecesario, dejó en evidencia que las dos sabíamos algo que no íbamos a nombrar. Y eso me inquietó. Poco después, llegó mi esposo. Entró con su aire habitual, hablando por teléfono, dejando su maletín sobre la mesa. Me besó en la frente sin notar nada extraño. Me preguntó si todo había ido bien. Le dije que sí. Sonrió y subió a cambiarse. Lo observé mientras subía. Pensé en su rutina, en su forma de moverse por la casa, en su manera de besarme siempre en la frente, como si yo fuera una niña dormida que no debía despertar. Me sentí doblemente traicionada. Por mí, por lo que había hecho, y por él, por no haber notado nunca que me estaba perdiendo. El resto del día transcurrió con normalidad forzada. Emily ayudó con la comida, mi esposo propuso salir a caminar por el barrio, fingimos todos que éramos una familia perfectamente funcional. Pero cada cosa que hacía, cada gesto que tenía con él, estaba teñido de una sombra. Me sorprendí evitando el contacto visual, midiendo las distancias. No quería que me tocara. No porque lo despreciara, sino porque sabía que si lo hacía, me iba a romper. Después de almorzar, su amigo llamó. Mi esposo atendió el teléfono delante de todos, sin saber que esa voz del otro lado era la que aún sentía cerca en la piel. Dijo que tenía que viajar unos días por trabajo. Que no estaría cerca. Cuando colgó me miró como siempre sin saber lo que esa llamada había significado para mí. Pero Emily sí lo notó. Sus ojos me buscaron un instante. Yo bajé la mirada. Esa noche me costó dormir. Daba vueltas en la cama como si el colchón quemara. Escuchaba la respiración de mi esposo a mi lado, tranquila, serena. Y me preguntaba si alguna vez, en todos esos años, él había sentido una conexión conmigo como la que yo había sentido la noche anterior con otro hombre. Recordé el momento exacto, el instante en que nuestros labios se tocaron. La forma en que él me miró antes de acercarse. No había urgencia. No había duda. Solo una certeza silenciosa. We kissed. Y fue como si algo viejo y dormido dentro de mí hubiera despertado. Algo que yo ni siquiera sabía que aún tenía. No me sentí sucia. No me sentí inmoral. Me sentí viva. Y esa sensación, esa chispa, fue más fuerte que cualquier código, cualquier promesa matrimonial, cualquier deber conyugal. Pero ahora, en la oscuridad de mi habitación, esa misma chispa me quemaba por dentro. Porque no sabía qué hacer con ella. Porque no sabía si era una chispa que podía guardar o una llama que terminaría por consumirlo todo. La mañana siguiente desperté con el rostro tenso. Había llorado en sueños. Lo supe por la sal en mis labios y el nudo en la garganta. Emily ya no me miraba igual. No con juicio. Más bien con compasión. Y eso era aún peor. Porque sabía. No cómo, ni cuándo, ni por qué. Pero lo sabía. Mi esposo propuso una escapada de fin de semana. Dijo que hacía tiempo que no íbamos a la playa. Que podía ser bonito. Asentí sin pensar. Tal vez necesitábamos ese cambio de aire. Tal vez yo necesitaba una excusa para huir de mis pensamientos. O tal vez, solo tal vez, estaba empezando a buscar una manera de confesar sin palabras lo que no podía decir en voz alta. Y así, acepté el viaje. No por nostalgia. No por él.
sino porque sabía que sería imposible huir de mí misma si no me alejaba, aunque fuera un poco, del lugar donde todo había comenzado a romperse. Lo que no sabía entonces era que ese viaje sería el inicio de algo mucho más complejo. Porque las decisiones que tomamos, aunque parezcan pequeñas, rara vez tienen consecuencias pequeñas. Y yo ya había cruzado una línea. Lo que quedaba por ver era cuánto estaría dispuesta a perder para no volver atrás. El viaje a la playa se organizó con más rapidez de la que esperaba. Mi esposo reservó una pequeña casa frente al mar, una de esas que habíamos visitado hacía años, cuando todavía éramos más pareja que rutina. Me sorprendió su entusiasmo, su forma de planear los detalles, como si intentara recuperar algo que había sentido desvanecerse. Yo, en cambio, me movía en automático. Respondía con una sonrisa, hacía la maleta, confirmaba horarios, pero por dentro todo era ruido. El trayecto en coche fue largo. Emily decidió quedarse en casa, lo cual agradecí en silencio. La idea de compartir ese fin de semana con ella, sabiendo que algo había captado, me parecía insoportable. Mi esposo y yo partimos temprano con música baja y conversaciones ligeras. Hablamos del clima, del tráfico, de una serie que estábamos viendo. Nada importante. Nada real. Como si tuviéramos miedo de hurgar donde no debíamos. Mientras conducía, él sonreía de vez en cuando. Me tocaba la rodilla con ternura, como antes, cuando no hacía falta esfuerzo para mostrarnos cariño. Yo correspondía al gesto, pero lo sentía lejano. No por él. Por mí. Porque mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente seguía atrapada en la noche que no podía olvidar. En el momento que había dividido mi vida en dos. Llegamos al mediodía. La casa era pequeña con paredes blancas y ventanas grandes que dejaban entrar la luz salada del mar. Todo estaba limpio, ordenado, y sin embargo yo sentía que traíamos el desorden dentro. Nos instalamos sin decir mucho. Desempaqué la ropa, preparé un poco de té y salí a la terraza. El mar estaba quieto. Demasiado. Él se sentó a mi lado con una cerveza en la mano. Habló de recuerdos. De cómo solíamos venir con nuestro hijo cuando era pequeño. De las noches en que cocinábamos juntos. De los paseos por la orilla. Yo asentía. Sabía que lo intentaba. Que quería volver a sentir esa conexión que alguna vez fue natural entre nosotros. Pero yo estaba atrapada entre dos realidades. La que él recordaba y la que yo ya no podía negar. Por la tarde fuimos al centro del pueblo. Caminamos por las calles empedradas, miramos tiendas de artesanías, compramos pan fresco. Me esforcé por parecer presente. Escuchaba sus palabras, reía con sus anécdotas, pero todo sonaba distante. Como si lo viera desde fuera. Como si estuviera imitando una versión de mí misma que ya no existía. Entonces ocurrió lo inesperado. En una esquina, justo frente a una pequeña cafetería, lo vi. Su mejor amigo. Parado allí con una bolsa en la mano y los ojos clavados en nosotros. No sé cuánto tiempo llevaba observándonos, pero cuando nuestras miradas se encontraron, todo se detuvo. Mi esposo no lo había notado aún. Seguía hablando, señalando algo en el escaparate. Yo apenas podía respirar. Sentí cómo se tensaban mis hombros, cómo mi estómago se contraía. Quise girarme, fingir que no lo había visto. Pero era tarde. Él ya se acercaba. Qué casualidad encontrarlos aquí, dijo con naturalidad. Mi esposo se giró sorprendido. Lo saludó con entusiasmo como si de verdad creyera en las casualidades. Yo apenas pude articular un saludo. Él me miró, solo un segundo más de lo necesario. Y supe que nada sería igual. Terminamos sentándonos los tres en una mesa de la cafetería. Pedimos café. Mi esposo hablaba sin parar, feliz por la coincidencia. Yo solo escuchaba a medias. Cada palabra de él era un eco incómodo. Su risa, su voz, su forma de acomodarse el cabello, todo me llevaba de vuelta a esa noche. Y él, su amigo, también estaba distinto. Más serio. Más contenido.
No hacía bromas. No buscaba contacto visual. Pero yo sabía que su presencia no era un accidente. Que sabía exactamente lo que hacía al mostrarse en ese lugar. Mi esposo, ingenuo o quizás solo deseoso de compañía, lo invitó a cenar con nosotros. Él aceptó. Y así fue como pasamos de un viaje íntimo a una escena imposible. Esa noche cociné sin hablar. Me concentré en los ingredientes, en los tiempos de cocción, como si cada paso fuera una fórmula para recuperar el control. Ellos bebían vino y hablaban de trabajo. De política. De noticias. Yo los escuchaba como quien escucha una discusión ajena. Cuando nos sentamos a la mesa, él eligió el lugar frente a mí. Evitó mirarme. Pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Sentí como su pie rozó accidentalmente el mío bajo la mesa. Un segundo. Nada más. Pero fue suficiente para que todo en mí se sacudiera. Mi esposo no notó nada. Estaba contando una historia del hospital. Reía. Brindaba. Yo levanté mi copa con manos temblorosas. No por el vino. Por el peso de lo no dicho. Después de cenar, salimos a la terraza. El aire era más fresco que en la tarde. Él encendió un cigarro. Mi esposo fue a buscar una manta. Quedamos solos por unos segundos. No nos dijimos nada. No hacía falta. El silencio entre nosotros era espeso, cargado de todo lo que no podíamos nombrar. Cuando mi esposo volvió, propuso una partida de cartas. Jugamos los tres, como si fuéramos viejos amigos compartiendo una velada más. Pero cada carta que lanzábamos sobre la mesa parecía una trampa, una confesión aplazada. Al terminar, mi esposo se disculpó y fue a acostarse. Estaba cansado. Nosotros nos quedamos unos minutos más en la sala, recogiendo copas y platos. Él me ayudó a lavar. Trabajábamos en silencio, hombro con hombro, como si la cercanía física pudiera ignorarse. Pero no podía. Cada roce, cada movimiento, cada respiro tenía un significado distinto ahora. Terminé de secar los platos y me giré para irme. Él me tomó suavemente del brazo. No con fuerza. Solo un gesto. Lo miré. Nuestros ojos se encontraron. Y por un momento todo volvió, el calor, la tensión, la pregunta sin respuesta. Solté mi brazo con calma. Sin decir nada. Subí a mi habitación y cerré la puerta. No lloré. No podía. Lo que sentía era más complejo que tristeza. Era como si viviera entre capas de mí misma, sin saber cuál era la verdadera. Me senté en la cama. Escuché el crujido del suelo cuando él subió a su habitación de invitados. Sabía exactamente en qué parte del pasillo estaba. Podía imaginarlo quitándose los zapatos, estirándose en la cama, cerrando los ojos. Y yo, despierta, aún sentía sus ojos sobre mí. Como si la historia no se hubiera cerrado. Como si apenas estuviera comenzando. Amanecí con una presión en el pecho que no venía del cuerpo, sino de algo más profundo. Me costaba respirar, como si el aire fuera más denso en esa casa de playa. Me quedé acostada un momento escuchando el crujido del techo, el rumor lejano de las olas y el silencio espeso que flotaba entre las paredes. No había gritos, ni llanto, ni confrontaciones, pero todo se sentía fracturado. Mi esposo ya no estaba en la cama. Supuse que había salido a caminar. Siempre le gustaron los amaneceres frente al mar. A mí también antes. Pero esa mañana, la idea de ver el sol saliendo me pareció absurda. Como si la belleza del paisaje no tuviera permiso de tocarme. Me levanté lentamente, me vestí sin pensar mucho y bajé a la cocina. Preparé café. No tenía hambre. Nunca la tenía cuando las emociones me ocupaban el cuerpo. Pensé en lo absurdo que era estar en un lugar tan hermoso con las personas que en teoría más me conocían, y sin embargo sentirme completamente sola. Poco después bajó él. Su amigo. Vestía ropa casual, pero limpia. Olía a jabón, a ropa recién lavada.
Su presencia llenaba el espacio sin hacer ruido. Nos saludamos con un gesto leve. Yo no podía sostenerle la mirada. Él tampoco buscó la mía. Desayunamos en silencio. Cada uno con su taza. Mirábamos en direcciones opuestas. No era incomodidad. Era tensión. La tensión de quienes comparten un secreto que no saben cómo sostener. Más tarde mi esposo volvió de su paseo. Venía animado con una bolsa de pan y frutas que había comprado en el mercado del pueblo. Su voz rompió el silencio como si trajera aire fresco. Pero no lo era. Para mí, era un viento que arrastraba aún más arena dentro. Propuso pasar el día fuera. Ir a caminar por los acantilados cercanos, visitar una vieja torre abandonada que recordaba de su infancia. Yo asentí sin mucho entusiasmo. Él parecía no notar mi apatía, o quizá la confundía con cansancio. La caminata fue larga. El paisaje era imponente. Rocas altas, vegetación salvaje, el mar rompiendo abajo con fuerza. Todo parecía tener una fuerza que yo había perdido. Caminábamos en fila. Mi esposo adelante entusiasta. Yo detrás. Y él, el otro, cerrando el paso. En un momento mi esposo se adelantó para tomar una foto desde una roca. Quedamos solos unos pasos atrás. Sentí su mirada en la nuca como una brasa. Me giré ligeramente. No dijo nada. Tampoco yo. Pero fue suficiente para que el vértigo volviera. No era deseo. Era algo más crudo. Culpa. Rabia. Confusión. Me odiaba por sentir tanto. Por no poder apagar eso que se había encendido aquella noche. Por seguir viendo en él algo que no debía ver. Cuando mi esposo regresó, seguimos la caminata como si nada. Visitamos la torre, subimos sus escaleras oxidadas, contemplamos el mar desde lo alto. Él nos rodeó los hombros con sus brazos. Miren qué vista, dijo. Yo sonreí por reflejo. El otro miró al horizonte en silencio. De regreso a la casa, el ambiente era distinto. Más cargado. Como si cada paso nos acercara a una conversación pendiente. Por la tarde mi esposo decidió tomar una siesta. Dijo que el sol lo había dejado agotado. Se fue a la habitación con una sonrisa tranquila. Yo me quedé en la sala, leyendo un libro que no entendía. Las letras se mezclaban. No podía concentrarme. Oía cada sonido de la casa, cada movimiento. Entonces lo sentí acercarse. Se sentó al otro extremo del sofá, con las manos entrelazadas. No pensé que ibas a venir, dijo. No respondí. Y mucho menos que él me invitaría a unirme. Seguí sin decir nada. No porque no tuviera que decir, sino porque si comenzaba, no sabía si iba a poder parar. No voy a quedarme mucho más, agregó. No vine a provocar nada. Solo necesitaba saber si esto era real. Levanté la mirada por primera vez. Lo vi más cansado. Más humano. Y en ese momento entendí que tampoco él sabía qué hacer con lo que habíamos provocado. Fue real, dije. Y esas palabras tan simples lo derrumbaron por dentro. Lo vi. Vi cómo su espalda se hundía un poco, cómo su respiración se agitaba. No hablamos más. No hacía falta. Él se levantó. Salió a caminar. Y yo me quedé ahí, sintiendo como cada palabra no dicha pesaba más que un grito. Mi esposo despertó poco después. Me propuso salir a cenar. Ir al pueblo, cambiar de aire. Acepté. Nos arreglamos. Me puse un vestido claro, sencillo. No para seducir. ¿Para esconder? En el restaurante todo parecía normal. Ruidos de platos, risas de otras mesas, música suave. Él hablaba animado. Yo asentía. Intentaba ser parte, pero estaba desconectada. De pronto lo vi. Afuera. Caminando por la acera. Iba solo.
Nos vio a través del ventanal. Dudó. Pero no entró. Siguió caminando. Mi corazón dio un vuelco. No por miedo a que mi esposo lo viera, sino porque entendí que él se iba. Que no iba a quedarse. Esa noche no dormí. Me senté en la terraza de la casa, envuelta en una manta, viendo el mar negro y sin luna. Escuchaba el crujido de las olas y el eco de las decisiones que aún no tomaba. La puerta se abrió. Mi esposo salió. Se sentó junto a mí. No dijo nada. Me pasó una taza caliente. Té. Sabía que no tomaba café por la noche. Me miró un segundo. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, mentí. Él me creyó. O decidió creerme. A veces el amor no es ciego. Solo elige cerrar los ojos. Nos quedamos allí en silencio hasta que el cielo empezó a aclarar. Y pensé en lo irónico que era ver salir el sol, mientras yo sentía que todo dentro de mí se apagaba lentamente. No sabía qué vendría después. Pero sí sabía que nada volvería a ser como antes. Y esa certeza era más aterradora que cualquier castigo. Porque el verdadero peso no era lo que había hecho, sino lo que ya no podía deshacer. Nos fuimos de la casa temprano con una calma fingida que colgaba entre nosotros como una cortina húmeda. Él había partido esa misma madrugada, o quizás durante la noche sin avisar, sin dejar nota. La habitación de invitados estaba vacía, la cama tendida. Su ausencia era limpia, casi quirúrgica. No quedaba rastro y sin embargo todo estaba impregnado de él. Mi esposo no comentó nada, solo mencionó que debía haber tenido compromisos. Yo fingí sorpresa, asentí y ayudé a cargar el coche. El camino de vuelta fue más corto, o al menos así lo sentí. Casi no hablamos. El paisaje pasaba por la ventana como una película muda, y yo me aferraba a la sensación de que si no decía nada, todo se mantendría en equilibrio. Pero sabía que no era cierto. El silencio no era paz. Era un retraso. Al llegar a casa, Emily nos esperaba con un gesto amable pero distante. Había limpiado, cocinado algo ligero y nos abrazó al recibirnos. Pero sus ojos me esquivaban. No era rechazo. Era prudencia. Como si supiera que lo que llevaba por dentro era demasiado frágil como para tocarlo. Me encerré en mi habitación con la excusa del cansancio. Me duché, dejé que el agua me recorriera como si pudiera borrar lo que no quería recordar. Pero era inútil. El recuerdo estaba tatuado por dentro. No solo el beso, no solo la cercanía, sino lo que sentí después. Esa mezcla de vértigo, deseo y confusión. Esa sensación de haber cruzado un límite que llevaba años dibujando con cuidado. Pasaron los días. Volvimos a nuestras rutinas. Los desayunos en la cocina, los mensajes de mi esposo a mitad del día, las compras del supermercado, las comidas frente al televisor. Todo parecía normal. Pero yo ya no era la misma. Caminaba por la casa como si cada objeto fuera una pieza de museo. Observaba la vida que había construido durante décadas como una invitada accidental. Una tarde cualquiera, mientras regaba las plantas del patio, lo vi aparecer por el portón. Caminaba con paso tranquilo, las manos en los bolsillos, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi corazón se aceleró de inmediato. No por emoción. Por miedo. Miedo a lo que traía consigo, a lo que implicaba su regreso. Mi esposo estaba en el trabajo. Emily había salido con unas amigas. Estábamos solos. Nos quedamos frente a frente sin cruzar más que un par de palabras cortas. Él preguntó si podía pasar. Asentí. Entró y se sentó en la sala. Yo permanecí de pie, como si sentarme a su lado fuera volver a ese momento exacto. No he dejado de pensar en ti, dijo sin rodeos. Yo no respondí. Miré sus manos, su postura, el leve temblor en su pierna derecha. No era solo mi caos. Él también estaba roto. No vine a pedirte nada.
Ni a explicarme. Solo no podía quedarme con la duda de si tú sentías lo mismo. Respiré hondo. Me acerqué unos pasos. Me senté finalmente en el borde del sofá sin tocarlo. Lo que sentí fue real. Pero no sé qué hacer con eso, murmuré. Nos quedamos en silencio. El reloj del comedor marcaba cada segundo con un tic metálico. El aire se hizo espeso, denso. ¿Te arrepientes?, preguntó. Quise responder que sí. Quise decirle que todo había sido un error. Que debía irse, que no volviéramos a vernos. Pero la verdad era más incómoda. No me arrepiento de lo que sentí. Pero sí de lo que vino después. Él asintió. Como si lo supiera. Como si en el fondo, también deseara no haber abierto esa puerta. Nos quedamos ahí un rato más. No hablamos. No nos tocamos. Pero cada segundo era un eco de lo que habíamos sido, o de lo que no llegamos a ser. Finalmente se levantó. Dijo que se iba. Esta vez no pidió quedarse. Tampoco prometió volver. Solo se fue. Esa noche me encerré en mi estudio. Saqué una libreta vieja que usaba para escribir recetas y listas de compras. En la última página en blanco, empecé a escribir lo que sentía. No como una carta ni como un diario. Solo palabras sueltas, frases que me brotaban como heridas abiertas. Silencio. Puerta cerrada. Miradas que queman. Presencia ausente. El beso que aún tiembla. Escribí hasta que me dolió la muñeca. No encontré respuestas. Pero al menos sentí que podía empezar a ordenar el caos. Mi esposo llegó más tarde esa noche. Entró sin hacer ruido. Me encontró en el sofá, aún con la libreta en la mano. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Mintiendo una vez más. Él me acarició la mejilla con ternura, con ese amor tranquilo que a veces hiere más que la furia. Mañana podríamos ir a caminar al parque, ¿te parece? Hace mucho que no lo hacemos. Asentí. Lo vi subir las escaleras y desaparecer en la oscuridad. Y me pregunté cuánto tiempo más podría seguir fingiendo que todo seguía en su sitio. Los días siguientes fueron extraños. Más ligeros en apariencia, pero llenos de pequeños temblores. Emily me miraba con más frecuencia. No preguntaba, no insinuaba. Pero estaba atenta. Como si intuyera que algo estaba a punto de romperse. Una noche al volver de una caminata con mi esposo, nos quedamos en el auto un momento sin decir nada. Él miraba al frente. Yo, sus manos sobre el volante. Y de pronto dijo algo que no esperaba. A veces siento que estás en otro lugar. Que estás conmigo pero no. No supe qué responder. Ni siquiera sabía si él quería una respuesta o si solo necesitaba decirlo. Perdón, dije finalmente. No sé si por lo que había hecho, por lo que estaba sintiendo, o por lo que ya no podía recuperar. Él asintió como si esa palabra fuera suficiente. Pero ambos sabíamos que no lo era. Esa noche cuando me recosté sentí un vacío más grande que antes. Porque ahora, además del secreto, había una grieta nueva. Una confesión implícita. Una verdad que ya no podía esconder del todo. Y fue entonces, en medio de esa oscuridad tibia y familiar, que recordé la última vez que lo vi. La manera en que me miró antes de salir. El modo en que nuestras manos se rozaron apenas. Y cómo por un instante fugaz, we kissed. Esa imagen volvió a mí como un latido. Como un eco. Como una pregunta sin respuesta. Y supe que lo que había comenzado como una grieta, ahora se había convertido en una fractura que no sabía cómo reparar. Desperté con una sensación de desubicación, como si no recordara del todo dónde estaba ni qué día era. A mi lado mi esposo dormía tranquilo con el rostro relajado y la respiración pausada. Por un momento lo observé en silencio buscando en su expresión alguna pista de lo que tal vez sospechaba, de lo que quizás ya intuía. Pero su semblante no decía nada.
Era como mirar a un hombre ajeno, uno que había compartido mi vida durante décadas, pero que ahora parecía estar en otra orilla. Me levanté con cuidado para no despertarlo. Bajé a la cocina, puse agua a calentar y me senté frente a la ventana, observando cómo la luz de la mañana pintaba las paredes de un tono cálido. El silencio era profundo, pero no pacífico. Era el tipo de silencio que se instala cuando las palabras se han agotado o han sido desplazadas por pensamientos que nadie quiere decir en voz alta. Emily no había dormido en casa esa noche. Me envió un mensaje entrada la madrugada, diciendo que se había quedado en casa de una amiga. Corto, sin detalles, sin afecto. Lo releí varias veces, buscando entre líneas algo más. No encontré nada. Pero su ausencia pesaba. Al mediodía, decidí salir a caminar. No quería estar encerrada entre las mismas paredes que ahora sentía que me devolvían mis propios pensamientos multiplicados. Caminé por calles conocidas con pasos lentos, sin rumbo. Pasé por una panadería antigua, una librería, una floristería que solía visitar hace años. Nada había cambiado afuera. Todo estaba en su lugar. Pero por dentro algo se había desplazado irremediablemente. Fue entonces cuando, sin esperarlo, lo vi. Estaba sentado en un banco bajo un árbol leyendo un libro. Alzó la mirada y nuestros ojos se cruzaron. No hubo sorpresa. Tampoco sonrisa. Fue un reconocimiento sobrio, casi inevitable. Me acerqué sin pensarlo. Me senté a su lado. No nos saludamos. No nos dijimos nada al principio. El libro quedó cerrado en su regazo. El aire entre nosotros era denso, pero no incómodo. Había algo en esa pausa que no necesitaba explicación. Solo la certeza de que lo que había entre nosotros no se había disipado, aunque intentáramos convencernos de lo contrario. He pensado en irme, dijo sin mirarme. Asentí. Entendía lo que implicaba. No porque quiera escapar. Es solo que estar cerca y no poder estar contigo me está haciendo daño. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque las palabras ya no alcanzaban. No te estoy pidiendo nada. Ni una promesa, ni una decisión. Solo vine a despedirme. En ese momento sentí una punzada en el pecho. Como si algo dentro de mí se derrumbara con discreción. Quise decirle que se quedara. Que no podía imaginar su ausencia. Que necesitaba su presencia como quien necesita el aire, aunque le duela. Pero no lo hice. Gracias por venir, fue lo único que pude decir. Nos miramos. Y entonces, sin explicación ni aviso, como si el tiempo se hubiese detenido en ese mismo banco, pasamos la noche juntos. La frase retumbó en mi mente durante días. No por lo que implicaba, sino por lo que dejaba atrás. Porque esa noche, más que un acto físico, fue una renuncia. A la culpa, a la espera, a la contención. Fue la culminación de todo lo que habíamos evitado y al mismo tiempo el inicio del final. Regresé a casa de madrugada. No tuve que inventar una excusa. Mi esposo dormía profundamente. Me deslicé bajo las sábanas sin hacer ruido, pero el peso del día me acompañaba como una sombra. A la mañana siguiente él me saludó con un beso en la frente como siempre. Me preguntó si quería que preparara desayuno. Asentí. Y lo observé mientras cocinaba con torpeza sus huevos revueltos y café cargado. Lo vi como si fuera la primera vez. Y también la última. Durante todo el día, estuve desconectada. Físicamente presente sí, pero internamente perdida. Cada sonido era lejano, la palabra pronunciada por los demás me llegaba con retardo, como si estuviera detrás de un vidrio. Emily volvió por la tarde. Se cruzó conmigo en la entrada. Me saludó con un hola breve. Pero sus ojos me estudiaban. No con juicio, sino con una claridad que me resultaba incómoda. Como si supiera más de lo que estaba dispuesta a decir. Quise preguntarle si estaba bien, si necesitaba hablar. Pero no tuve valor. En vez de eso subí a mi habitación, cerré la puerta y me dejé caer sobre la cama.
Lloré por primera vez en semanas. No por tristeza. Por cansancio. Por esa mezcla de emociones que ya no podía sostener sola. Esa noche, cuando mi esposo se acercó a abrazarme, me quedé quieta. No lo rechacé, pero tampoco correspondí. Él lo notó. Me miró un instante. Su expresión no cambió. Solo se levantó, se fue a su lado de la cama y apagó la luz. Y en esa oscuridad, con el sonido de su respiración y la mía entremezcladas, me pregunté en qué momento exacto se había roto todo. ¿Cuándo fue que pasamos de la cercanía al abismo? Al día siguiente recibí un mensaje. Corto. De él. Me fui. No te preocupes. No espero nada. Lo leí varias veces. Cada palabra me pesaba como una losa. No era una amenaza, no era un reclamo. Era una despedida limpia, sin reproches. La más dolorosa de todas. Guardé el teléfono. No respondí. No sabía qué decir. Y quizás, lo más honesto que podía hacer, era guardar silencio. Bajé a desayunar con los ojos hinchados. Mi esposo notó mi expresión. Me preguntó si me sentía mal. Asentí. Pero no sabía qué tipo de malestar estaba reconociendo. Era físico, sí. Pero era más emocional. Era un colapso lento, una caída invisible. Durante el desayuno, Emilia apenas habló. Pero su mirada se detuvo en mí más de una vez. Y sentí que, si me decía algo, rompería por completo. Cuando quedé sola en la cocina, me senté con las manos sobre la mesa. No lloré. No me moví. Solo pensé en todo lo que había cambiado. En lo que no podía recuperar. Y supe, sin necesidad de decirlo en voz alta, que había cruzado un punto sin retorno. Que lo que fuera que empezara como una fisura, ya era una herida abierta que no podía ignorar. No sabía aún qué haría. Pero por primera vez sentí que debía elegir. No entre dos hombres. Sino entre seguir viviendo a medias o empezar a vivir con verdad. Aunque doliera. Aunque costara. Aunque perdiera. Me desperté antes que todos. El cielo aún estaba oscuro, pero no importaba. El sueño ya no me ofrecía descanso. Solo una especie de parálisis incómoda. Me levanté sin encender las luces y bajé las escaleras con pasos lentos, como si el suelo pudiera delatar mis pensamientos. En la cocina, el reloj marcaba las 5:15. Puse agua a calentar, saqué una taza, y me senté a esperar el primer hervor como si fuera lo único real que me quedaba. El silencio de la madrugada era distinto al de la noche. No pesaba igual. No era denso, sino vacío. Me pregunté cuántas veces más podría despertar en esa casa sintiéndome huésped, sin pertenencia, sin rumbo. Tomé el té sin pensar. Sentí su calor en las manos, pero no en el cuerpo. Mi cabeza seguía dando vueltas, retrocediendo, repitiendo escenas, frases, silencios. Pensaba en él. En su mensaje. En su ausencia. Pero sobre todo, pensaba en lo que quedaba de mí después de todo. Subí de nuevo con sigilo. Me vestí sin ruido. Ropa simple, sin forma. Salí de la casa mientras todos dormían. Caminé sin dirección, siguiendo el instinto. Crucé calles vacías, pasé por plazas desiertas. Mis pies me llevaron hacia una zona que no visitaba desde hacía años. Un parque amplio con bancos de hierro y árboles viejos. Me senté. No sabía si llorar, respirar hondo o simplemente quedarme allí hasta desaparecer. El sol comenzó a asomarse y con él llegaron los primeros sonidos de la ciudad, pasos lejanos, pájaros, motores. Yo seguía ahí. Inmóvil. Volví a casa casi 3 horas después. Al entrar, sentí la tensión en el aire antes de verla. Emily estaba sentada en la sala. No dijo nada. Solo me miró. No con reproche. Con algo más profundo. Me acerqué con cautela. Me senté frente a ella.
No planeaba hablar, pero sus ojos lo pedían. ¿Estás bien? Me preguntó con una voz baja. Asentí. ¿Seguro? Insistió. No contesté. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo empezar a hablar de lo que ni siquiera yo comprendía. Yo no quiero saber detalles, añadió. Pero quiero que sepas que estoy aquí. Esas palabras me tocaron más de lo que esperaba. Porque venían sin juicio. Sin morbo. Solo con humanidad. Lloré. No escandalosamente. No como en las películas. Solo dejé que las lágrimas cayeran, como caen las hojas de un árbol en otoño, sin resistencia. Después subí a mi cuarto, me duché, y me encerré sin decir palabra. Pasé el resto del día mirando por la ventana, con la cabeza apoyada en el cristal. Sentía una mezcla de calma y vacío. Como si después de tanto caos mi cuerpo se hubiera rendido a la evidencia de que ya no podía sostener más peso. Mi esposo llegó tarde esa noche. Traía bolsas del supermercado. Habló de lo que había comprado, de lo que podríamos cocinar el fin de semana. Me abrazó. Yo no me moví. Estaba tan cansada de fingir que ya no me salía. Esa madrugada no dormí. Me senté frente al escritorio con la lámpara encendida, escribiendo frases sueltas sin sentido. Palabras que surgían como piezas de un rompecabezas incompleto. Ausencia. Rutina. Respirar sin sentir. Miradas cruzadas. Inercia. Era como si intentara descifrar lo que había pasado sin usar oraciones completas. Porque con oraciones completas venían las culpas, las explicaciones, el juicio. A las 5 de la mañana, decidí salir de nuevo. El aire frío me despejó por dentro. Me senté en el mismo banco del parque, con las manos juntas sobre las rodillas. Cerré los ojos. Y por primera vez pensé seriamente en no volver. No por cobardía. No por drama. Solo por agotamiento. Porque a veces cuando uno no encuentra ni espacio ni sentido, la mente empieza a buscar formas de desaparecer sin ruido. Pero no me moví. Me quedé ahí. Respirando. Contando los segundos. Esperando que algo cambiara dentro de mí. Volví a casa cuando ya todos estaban despiertos. Me recibió un silencio extraño. Subí, me cambié y bajé a desayunar como si nada. Emily ya no estaba. Mi esposo leía el periódico. Me senté a su lado. ¿Dormiste bien? Me preguntó. No mucho, respondí. Te noto distante últimamente. Estoy cansada, eso es todo. No dijo nada más. Pero su silencio hablaba. Era el silencio de quien empieza a entender que algo se rompe, aunque aún no sepa qué. Por la tarde salimos juntos. Un intento de reconectar, de hacer algo en pareja. Caminamos por el barrio, fuimos al mercado, compramos pan y frutas. En un momento me tomó de la mano. Su piel era tibia, conocida. Pero no sentí nada. Ni rechazo, ni deseo. Solo costumbre. Cuando volvimos, Emily nos esperaba con cara seria. Dijo que necesitaba hablar conmigo a solas. Subimos al estudio. Cerró la puerta. Me miró con los ojos llenos de algo que no pude nombrar. ¿Te pasa algo conmigo? Preguntó. No, respondí casi sin voz. Entonces, ¿con él? No supe qué responder. El peso de la verdad me cayó como una piedra en el pecho. Vi algo, dijo. No todo. Pero vi lo suficiente. Quise pedir perdón. Quise explicar. Pero solo logré mirarla con un nudo en la garganta. No te odio, continuó. Pero me cuesta mirarte igual. Asentí. Y entonces, sin drama, sin escándalo, salió del cuarto. Me quedé ahí sola, con las cortinas medio abiertas, viendo cómo el día moría poco a poco. La noche cayó como un telón espeso. No cenamos juntos. No hubo palabras.
Solo sombras. Subí a acostarme temprano. Mi esposo no tardó en llegar. Se acostó a mi lado. No me habló. Solo se quedó quieto con la espalda hacia mí. En la oscuridad, recordé el banco, el parque, la madrugada. Y lo sentí todo de nuevo. El vértigo, el desarraigo, la caída silenciosa. No lloré. Ya no tenía lágrimas. Solo pensamientos repetidos. Y una frase. Una sola. Pasamos la noche juntos. Y el mundo desde entonces dejó de ser el mismo. Me desperté envuelta en una calma irreal, como si el cuerpo se negara a registrar el peso del día anterior. El silencio en la habitación era absoluto. No sabía si era muy temprano o muy tarde. Solo sabía que algo dentro de mí había cruzado un umbral del que ya no podía volver. Abrí los ojos con lentitud. La habitación estaba sumida en una penumbra suave, iluminada apenas por la luz gris que se colaba por las rendijas de la persiana. Miré hacia el lado derecho de la cama. Estaba vacío. Supuse que él ya se había levantado. Me quedé un momento así, observando ese espacio vacío con una mezcla de nostalgia y culpa. Ese lugar que había sido compartido durante tantos años ahora me parecía ajeno, como si nunca hubiera pertenecido del todo a ninguno de los dos. Me incorporé con esfuerzo. Cada movimiento me costaba más de lo que debería. Como si la fatiga ya no fuera física, sino una capa invisible adherida a la piel. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría, intentando despertar algo más que el cuerpo. Pero no funcionó. Me miré al espejo y no me reconocí. No por los rasgos, no por las arrugas ni el cabello despeinado. No me reconocí por la ausencia de luz en la mirada. Había algo que se había apagado sin que yo me diera cuenta. Bajé a la cocina. Mi esposo estaba ahí de espaldas preparando café. Se giró al oírme entrar. Me ofreció una taza con la misma naturalidad de siempre. Dije gracias en voz baja, sin saber si él notaba la tensión en mis hombros, la rigidez de mis gestos, la forma en que evitaba sostener su mirada. Desayunamos en silencio. No fue un silencio incómodo, sino resignado. Como si ambos hubiéramos aceptado que lo que teníamos ya no era suficiente para sostener una conversación. Terminamos de comer y él se fue al trabajo con un beso fugaz en la mejilla. Lo recibí sin cerrar los ojos, sin buscarlo. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé de pie unos segundos, observando el vacío que dejaba. Era la misma escena de tantas mañanas, pero ese día algo era diferente. No sabía si era su gesto, su voz, o simplemente el peso de mi propia conciencia. Subí al estudio, abrí la ventana y dejé que el aire fresco llenara la habitación. Me senté frente al escritorio y saqué la libreta donde había estado escribiendo últimamente. Leí algunas frases sueltas, garabateadas sin orden. Ausencia, fractura, no pertenezco aquí. Las repasé una por una, reconociéndome en cada palabra. No escribí nada nuevo. Solo pasé las páginas en blanco con los dedos, como si buscara un futuro posible en esas hojas vacías. Pero no vi nada. Ni esperanza ni consuelo. Solo más vacío. A media mañana salí a caminar. Necesitaba mover el cuerpo, aunque fuera sin dirección. Crucé calles, pasé por tiendas, saludé con un gesto a una vecina que no había visto en meses. Me miró con extrañeza, como si algo en mi rostro le resultara distinto. Quizás era cierto. Quizás yo ya no era la misma. Entré a una pequeña cafetería. Me senté en una mesa junto a la ventana, pedí un té y observé el ir y venir de la gente. La ciudad seguía su curso. Las personas hablaban, se reían, corrían, discutían por cosas pequeñas. Y yo ahí, detenida, mirando como si estuviera separada del mundo por un cristal. Pensé en él. En su silencio. En su marcha sin reclamos. Pensé en lo que habíamos compartido y en lo que habíamos destruido al mismo tiempo. Y me pregunté si todo había valido la pena. Si ese momento de vértigo, esa chispa de vida que me había devuelto por un instante, justificaba ahora el peso del silencio que me envolvía.
Volví a casa al mediodía. Emily no estaba. Había dejado un papel sobre la mesa, salí. No sé a qué hora vuelvo. Lo leí varias veces tratando de adivinar el tono en el que lo había escrito. ¿Era frío? ¿Neutro? ¿Cansado? No lo sabía. Pero su distancia me hería más que cualquier reproche. Pasé la tarde en el jardín, removiendo tierra en las macetas, regando plantas secas que hacía tiempo no atendía. Me manché las manos, las uñas, la ropa. No me importó. Sentí que al menos ahí, entre raíces y hojas, podía hacer algo útil, algo que respondiera a una lógica simple: cuidar y ver florecer. Aunque yo ya no floreciera. El atardecer llegó sin anuncio. El cielo cambió de color y la brisa se volvió más fría. Me quedé sentada en una silla de hierro, mirando cómo la luz desaparecía lentamente. No pensé en nada. O tal vez pensé en todo, sin orden ni estructura. Cuando mi esposo volvió del trabajo, trajo comida para llevar. Dijo que no tenía ganas de cocinar. Le dije que estaba bien. Cenamos frente al televisor, sin prestar atención a lo que pasaba en la pantalla. En un momento me miró de reojo. Su voz fue apenas un susurro. ¿Estás bien? No supe qué decir. Mentir ya no me salía tan fácil. No lo sé, respondí. Él asintió como si esa respuesta le bastara. Como si él también estuviera atrapado en un lugar del que no sabía cómo salir. Subimos a dormir poco después. Me lavé los dientes en silencio. Me miré al espejo una vez más. Y por primera vez en mucho tiempo, vi algo moverse en mis ojos. No era esperanza. Era cansancio. Un cansancio tan hondo que rozaba el abandono. Nos acostamos. Él me ofreció su brazo como solía hacerlo. Dudé. Pero acepté. Me acurruqué a su lado. Su calor me envolvió por un instante. Cerré los ojos y quise creer que tal vez, si me quedaba quieta el tiempo suficiente, todo pasaría. Pero sabía que no era cierto. Nada iba a pasar sin consecuencias. Nada iba a borrarse por dormir juntos una noche más. Nada volvería a ser lo que fue. Y en medio de la noche, cuando desperté sobresaltada sin razón aparente, supe que había algo dentro de mí que ya no iba a sanar. No del todo. Porque a veces lo que rompemos se queda roto. Aunque intentemos pegarlo. Aunque lo escondamos. Aunque nadie lo sepa. Me senté en la cama. Observé la sombra de su espalda. Y supe que muy pronto iba a tener que hablar. Decirlo todo. Porque seguir callando ya no era una opción. No por él. Por mí. Porque no podía vivir una vida que no me pertenecía. Y porque finalmente estaba dispuesta a aceptar lo que eso implicara. El día comenzó como los demás, pero algo en el aire me hizo saber que no sería igual. Me desperté temprano como de costumbre, pero esta vez no sentí el peso de la duda o la parálisis de días anteriores. Sentí, en cambio, una claridad fría, una especie de decisión silenciosa que me acompañaba desde la primera bocanada de aire. No era valentía, ni fuerza. Era aceptación. Aceptación de lo que había hecho. De lo que ya no podía cambiar. De que había llegado el momento de dejar de esconderme detrás del silencio. Mi esposo aún dormía. Su respiración era constante, familiar. Me levanté con movimientos suaves, como si ese pequeño ritual de no despertarlo siguiera teniendo sentido. Bajé a la cocina y preparé café no por rutina, sino por necesidad de hacer algo con las manos, de llenar el espacio mientras ordenaba los pensamientos. Me senté a la mesa con la taza entre las manos y miré la ventana. El cielo estaba nublado como si la naturaleza acompañara mi estado interno. Las nubes no amenazaban tormenta, pero tampoco prometían claridad. Todo era intermedio, suspendido. Recordé la conversación de la noche anterior. Su pregunta, ¿estás bien? Y mi respuesta sincera, no lo sé. No habíamos dicho más.
Pero esa breve interacción quedó resonando en mi cabeza, como una campanada que anuncia lo inevitable. Escuché sus pasos en la escalera. Entró a la cocina con el cabello revuelto y los ojos aún somnolientos. Me saludó con un gesto y se sirvió café. Nos sentamos frente a frente. Ninguno de los dos habló. Por primera vez en mucho tiempo, lo observé de verdad. Su rostro con sus arrugas nuevas, el leve temblor en una de sus manos al levantar la taza, la forma en que evitaba mirarme más de unos segundos. Y me di cuenta de que él también estaba roto, aunque lo ocultara mejor. Después del desayuno subí al estudio. Cerré la puerta. Me quedé allí un rato largo de pie sin saber por dónde empezar. La habitación era la misma de siempre, pero ese día la sentía diferente. Era como si el aire estuviera cargado, como si cada objeto me devolviera el reflejo de mis errores. Me senté frente al escritorio. Abrí la libreta. No escribí. Solo pasé las páginas lentamente como si esperara que las palabras aparecieran por sí solas. No lo hicieron. Pero no importaba. Porque la decisión ya estaba tomada. A media mañana bajé. Lo busqué. Estaba en el jardín regando las plantas. Me acerqué sin hacer ruido. Se giró al notar mi presencia. Me miró con un gesto neutral, pero sus ojos estaban cansados. Le pedí que habláramos. Asintió. Fuimos a la sala. Nos sentamos. El reloj de la pared marcaba las 11:20. El silencio era tan espeso que podía sentirlo en el pecho. Tengo que decirte algo, empecé con la voz firme pero baja. Y no va a ser fácil. Él no dijo nada. Solo me miró. Esperó. Cometí un error. Uno que no planeé. Uno que no sé cómo justificar. Vi cómo sus labios se apretaban, cómo su cuerpo se tensaba, pero no interrumpió. Pasó hace semanas. No fue premeditado. No buscaba lastimarte. Pero ocurrió. No usé nombres. No di detalles. Pero no hicieron falta. Vi en sus ojos el momento exacto en que lo comprendió todo. La decepción no fue escandalosa. Fue silenciosa. Profunda. Se levantó. Caminó por la sala con las manos en los bolsillos. No me miró. No habló. Yo no lo detuve. No había nada más que decir en ese momento. Pasaron varios minutos así. Él en movimiento. Yo sentada, con las manos apretadas en el regazo. Finalmente se detuvo frente a la ventana. ¿Por qué? Preguntó sin girarse. No supe qué responder. No había una sola razón. Había muchas pequeñas. Algunas que aún no entendía del todo. No me sentía viva. Me sentía invisible. Y no es culpa tuya. Es algo que llevaba dentro desde hace tiempo. Sus hombros se movieron levemente. Como si el peso de mis palabras se sumara al suyo. ¿Lo amas? La pregunta me atravesó. Pensé en él. En su risa, en sus gestos, en la manera en que me miraba. Y me di cuenta de que no era amor. Era necesidad. Era un intento desesperado de encontrarme a mí misma en medio de una vida que ya no sentía mía. No, respondí con honestidad. Finalmente se giró. Me miró de frente. En su rostro no había rabia. Había tristeza. Dolor. Y algo más. Algo parecido al alivio. Gracias por decírmelo, dijo. Y esa frase tan simple me rompió más que cualquier grito. Porque entendí que había esperado mucho más de él. Que tal vez yo deseaba que reaccionara con furia, que me reclamara, que me hiciera sentir algo más allá del vacío. Pero no lo hizo. Subió las escaleras. No cerró la puerta de la habitación. Yo me quedé en la sala, mirando el suelo, sintiéndome más sola que nunca. Emily llegó por la tarde. Me saludó desde la puerta. No entró a la sala.
Se fue directo a su habitación. Supuse que sabía. O que intuía. No hice intento alguno de explicarle nada. El resto del día pasó en una bruma. Preparé la cena mecánicamente. Comimos en silencio. Cada uno en su propio mundo. Antes de acostarnos, él me miró un momento. Como si quisiera decir algo. Pero no lo hizo. Se giró, apagó la luz, y nos quedamos en la oscuridad. No lloré. Ya no tenía lágrimas. Solo pensamientos desordenados, imágenes repetidas, frases que no había dicho y que quizás ya no diría. Sabía que la conversación que habíamos tenido era apenas el inicio. Que quedaban muchas más por venir. Que el camino hacia adelante sería lento, torpe e incierto. Pero al menos por primera vez había dado un paso. Había soltado la mentira. Y aunque eso no garantizara nada, aunque no sanara de inmediato, al menos era un comienzo. Un doloroso, frágil, pero necesario comienzo. La mañana siguiente fue distinta. No porque todo hubiera cambiado, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí un ligero alivio bajo la capa de agotamiento que arrastraba. Era como si al soltar la verdad, aunque fuera dolorosa, algo de mi cuerpo hubiera encontrado espacio para respirar. Me levanté antes que nadie. Bajé las escaleras, preparé café y abrí la ventana de la cocina para dejar entrar el aire fresco. El día estaba claro, el cielo azul, y la luz suave de la mañana pintaba la mesa de la cocina con tonos dorados. Me quedé ahí de pie observando la calle tranquila. No pensaba en nada concreto. Solo sentía una calma extraña, una especie de vacío menos amenazante que el que había sentido días atrás. Era el tipo de silencio que queda después de una tormenta, cuando aún no sabes si reconstruir o dejar las ruinas tal cual. Subí al estudio y sin saber por qué empecé a ordenar los papeles que llevaba semanas ignorando. Guardé recibos, tiré sobres viejos, apilé cartas que nunca respondí. Mientras lo hacía encontré una foto antigua de los tres, mi esposo, nuestro hijo y yo en la playa, sonriendo bajo el sol. La miré largo rato como si quisiera recordar cómo era esa mujer en la imagen, tan ajena y tan cercana a la vez. No sentí nostalgia. Sentí ternura. Un cariño suave por la vida que había tenido con sus luces y sus sombras, con sus errores y sus días felices. Doblé la foto y la guardé en un cajón. Al mediodía, Emily regresó a casa. No hubo palabras de reproche. Me saludó con una sonrisa tímida. Le ofrecí café y se sentó conmigo en la mesa. Hablamos de cosas pequeñas, del clima del supermercado, de un libro que estaba leyendo. Era como si las dos necesitáramos una tregua. Y en ese pequeño intercambio, sentí una chispa de reconciliación, de aceptación tácita. Ella no necesitaba entender todo. Solo necesitaba saber que a pesar de todo, seguía aquí, disponible para ella. Mi esposo pasó la mañana en el jardín. Lo observé desde la ventana, moviéndose entre las plantas con calma, podando ramas secas, recogiendo hojas. Había algo diferente en su forma de estar. No era alegría ni indiferencia. Era aceptación, resignación tal vez, pero también dignidad. Un modo de continuar sin dramatismo, de asimilar la herida y seguir adelante. A la hora de la comida, nos sentamos los tres juntos por primera vez en mucho tiempo. El ambiente era más ligero. No hablábamos del pasado ni del futuro, solo del presente inmediato. El sabor de la sopa, el pan recién horneado, una noticia del periódico. Descubrí que incluso en medio de la fractura, se puede encontrar algo parecido a la paz. Por la tarde salí a caminar sola. El aire era templado, la ciudad bullía con su ritmo habitual. Observé a las personas a mi alrededor, a las parejas discutiendo en las esquinas, a los niños jugando en la plaza, a los ancianos sentados en los bancos del parque. Por un momento me permití sentir que era parte de ese mundo, aunque fuera solo una espectadora. Pensé en él. En lo que había significado su presencia y su ausencia. En todo lo que había removido en mí. No sentí rencor, ni dolor, ni deseo de volver atrás. Solo gratitud por lo que me había enseñado, aunque la lección fuera dura.
Regresé a casa al anochecer. Mi esposo leía en el salón. Emily escuchaba música en su habitación. Subí al dormitorio, me cambié de ropa y me senté junto a la ventana abierta. El cielo estaba teñido de naranja y púrpura. El aire olía a tierra mojada y a esperanza. En la penumbra, escuché los pasos de mi esposo en el pasillo. Se detuvo en la puerta. No habló. Solo se acercó y apoyó su mano en mi hombro. No hubo palabras de perdón ni de amor. Solo un gesto simple, lleno de humanidad. Lo acepté con gratitud, reconociendo el esfuerzo y la generosidad de ese acto. Esa noche cenamos juntos. Reímos por algo trivial que dijo Emily. El sonido de nuestras risas fue tímido al principio, como si tuviéramos que recordar cómo se hacía. Pero poco a poco fue llenando la casa, borrando las sombras que se habían instalado entre nosotros. Antes de dormir, me miré en el espejo una última vez. Vi a una mujer cansada, sí, pero en paz consigo misma. Una mujer que había cometido errores, que había amado y sufrido, que había sido invisible y visible, que había caído y, de algún modo, también había aprendido a levantarse. Me acosté temprano con la ventana entreabierta y el rumor de la ciudad llegando en oleadas suaves. No tenía certeza sobre el futuro ni expectativas irreales de felicidad. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentí capaz de habitar el presente. El perdón no fue un suceso, sino un proceso. No sucedió de golpe sino en pequeños gestos, en silencios compartidos, en la decisión diaria de seguir adelante. Aprendí que la verdad puede doler, pero el silencio duele más. Que a veces hay que perderse para reencontrarse. Y que aun con las cicatrices a la vista, la vida puede seguir siendo digna de ser vivida. Cerré los ojos, escuché la respiración de mi esposo a mi lado, y sentí que, pese a todo, podía volver a dormir sin miedo. Porque al final lo que importa no es lo que nos rompe, sino lo que elegimos construir después.